queremos recordarles nuestras actividades en esta semana, ¿verdad? Mi esposa me ha estado recordando porque ella tiene tantas fechas, ella se acuerda de todos, de quienes cumplen años, de toda la familia, y son como 500, no tantos, ¿verdad? Pero son más de 100, y ¿sabe cuán? Todos los que cumplen años, todos esos detalles, ¿verdad? Solamente no se acuerda el primer día cuando yo la vi, ¿verdad? Sino también eso, me dijera, me viste ese día, ¿verdad? Pero fue hace 30 años, mis hermanos, más o menos como a esta hora. Estábamos en un estadio que se llama el Nido de las Águilas, ahí en Mexicali, Baja California. 3 meses atrás yo creo le había pedido que si quería ser mi novia, y se puso así como que, ¿verdad?, que le rogara. Y le dije, yo no te voy a rogar, piénsala bien, ¿verdad? Y mira lo que te estás perdiendo. Y ya cuando yo tengo el micrófono, puedo decir, y entonces le dije, toma tu tiempo, ¿verdad? Y pasó el tiempo, y estando allá era una campaña evangelística, ¿verdad? Nicky Cruz llegaba esa vez ahí a Mexicali, estamos en ese estadio, y entonces de repente yo siento que agarran mi mano y me dice, sí, y yo volteo y le digo, ¿sí qué? Dijo, sí quiero ser tu novia. ¡Wow! Hace 30 años, más o menos, como hasta ahora. Ahora no me acuerdo, ok, más o menos fue en la tarde. Así es que no me condenes por eso. Así es que hace 30 años, ¿verdad?, que entramos oficialmente en esa relación de noviazgo, y si el Señor nos permite, pues quisiéramos que nos levantara juntos. Así es que nos enfermamos juntos. Así es que hay probabilidades, ¿verdad?, de que suceda así. Dios sabe. Así es que gracias a Dios por todos esos 30 años de conocernos, y todavía no la conozco, Así es que, hombres, no traten de entender a la mujer. Dios no pidió, entienda a la mujer. Dios dijo, ámala. Levanten la mano todos los hombres que se sientan dominados por sus esposas. Dijo alguien, ¿verdad?, un conferencista de matrimonio, dice que llegó a un lugar y dice que habían un promedio de 1000 personas ahí, y era conferencia de matrimonio. Entonces le dice, a ver, todos los hombres, dijo, que se sientan dominados por sus esposas, pasen todos a este lado. Inmediatamente se levantaron, dice, y pasaron todos los hombres para aquel lado, y solamente se quedó uno sentado allá, ¿verdad? Y entonces dice, felicitemos a este caballero, este es hombre, ¿verdad? Y entonces dice, es que mi esposa me dijo que cuidadito con que te levantes y te vayas para allá. Ya me voy a portar bien. Dios es bueno. Y qué bonito se ven todos sonriendo. A veces tengo que sacar algunos chistes de la manga para verlos sonreír. Y yo creo que nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios no es como nosotros. ¿Sabe cómo nos ponemos nosotros cuando estamos pasando quizás tuvimos un desvelo, no dormimos bien, y es muy probable que al siguiente día nuestro carácter no sea el más agradable? Dios no necesita descansar para tener un carácter agradable. Es posible que nosotros, cuando tenemos hambre, no estoy predicando todavía, ¿verdad?, nos sale cierto personaje que no quisiéramos, un carácter que a veces nos asusta a nosotros mismos, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios
creo yo, que tiene un buen humor. Se ha de reír de cada cosa que nosotros hacemos, pero se goza cuando su pueblo viene y le adora con todo su corazón. Cuando usted puede decir: Señor, gracias, porque hasta aquí tu gracia, tu favor ha sido conmigo. Los que nos quedamos aquí, vamos a Marcos capítulo 12, verso 29. Hemos estado hablando acerca de quién es Dios, qué es Él, cómo es Él, ¿verdad? Yo espero que esto esté siendo de gran bendición para usted. Hay muchas personas, muchos hermanos en Cristo que muchas veces hay confusión. La semana pasada hablábamos, Marcos 12, 29, solamente un verso, Marcos 12, 29. La semana pasada introducíamos, ¿verdad?, con diferentes pensamientos de filósofos, de hombres que fueron escritores, hombres pensadores, algunos que niegan, ¿verdad?, la existencia de Dios. Dijimos dentro de ello que Dios no existe, Dios es. Todo lo que existe tiene un comienzo y un fin, y Dios es eterno. Así es que Dios es, Dios reside en Él mismo, Él vive por sí mismo, Él no necesita dormir como nosotros, Él no necesita estar, el tiempo no existe donde Él habita. Así es que Dios es una persona, hablamos de ello, hablamos de todas las filosofías huecas, de todas las, hubieron hombres que, bueno, muchos grandes teólogos, y se han formado diferentes argumentos. Hablamos de los argumentos de como la estética, la ontología, los que recuerdan, ¿verdad?, cada uno de ellas, y tiene que haber, ¿verdad?, dentro de esos argumentos de la volitiva, de la moralidad, de la ética, tiene que haber un orden, un estándar. Alguien estableció esos estándares y no pudo haber sido alguien más, sino solamente Dios. Así es que en esta tarde, continuando con ello, vimos que nuestro Dios es un Dios personal. Una persona no es refiriéndose a un cuerpo, a una materia, algo que ocupa un espacio, sino una persona es refiriéndose a aquel que tiene emociones, que tiene sentimientos, aquel que se comunica, y Dios tiene todo ello. Y que dijimos también que en realidad nosotros, si no hemos alcanzado a descubrir ni a conocer todo lo que hay a nuestro alrededor, no hemos incurrido ni nos hemos metido en tantas investigaciones y explorar lo que hay aquí en este planeta, y este planeta es tan diminuto, tan finito comparado con toda la creación que Dios ha hecho. Y si toda la creación es tan pequeño comparado con la grandeza de nuestro Dios, entonces si no hemos conocido este ambiente en el cual habitamos, difícilmente nosotros conoceremos en su plenitud a un Dios tan perfecto, tan justo y tan grande. Entonces, lo que pensamos que conocemos de Dios todavía no alcanzamos a comprenderlo. No tenemos la capacidad mental, no tenemos la capacidad, el ser humano no tiene la capacidad para poder comprender, entender y conocer a Dios tal y como Él es. Sería solamente como tomar una pequeña piedra o una arena del mar y estudiarla y conocerla. Hasta ahí llegaría nuestro conocimiento comparado con toda la cantidad de arena y de tierra que existe en este mundo, ¿verdad?, de la grandeza de Dios. No hemos conocido a Dios en su plenitud. Y que aquello que nos ha sido revelado a nosotros, solamente lo que Él nos ha querido revelar. Entonces, vamos a Marcos capítulo 12, verso 29, ya estamos ahí. Y por un momentito más, ¿verdad?, le pido que me ponga atención. Usted ya llegó, yo todavía no llego. Marcos 12, 29. Y dice la bendita palabra del Señor así. 12, 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces dijimos que Dios es una persona, pero también vamos a ver que vimos que Dios es espíritu, ¿verdad? La semana pasada, y hoy vamos a ver que Dios es uno solo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque en nuestra incapacidad de poder conocer tu plenitud, voluntariamente hemos llegado hasta este lugar para ofrecer, Señor, nuestro sacrificio de alabanza, nuestro agradecimiento con todo lo que hacemos. Y servimos a un Dios enorme, grande, que difícilmente nuestra capacidad pudiera entenderlo o conocerlo como tú eres. Pero lo poco que hablamos aquí, Señor, queremos que nuestro corazón lo asimile de tal manera que cuando esa promesa llega a nuestro corazón a través de tu palabra, podamos estar tan, pero tan convencidos y seguros de que tú eres real y de que tu promesa es fiel. En esta noche, Señor, hablaremos acerca de que tú no cambias. Tú eres el mismo. Muchas gracias por ello, Señor. Porque si tú cambiaras como cambiamos nosotros, hace tiempo ya que no existiéramos. Hubiésemos sido consumidos, como dice tu palabra en Lamentaciones, que es por tus misericordias que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, son nuevas cada mañana. Bendito sea tu nombre por ello, en Cristo Jesús. Amén. 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 Tantos filósofos, tantos pensadores que murieron, y murieron de una manera trágica. Nombramos a muchos personajes que han negado a Dios, pero ¿sabe? La misma Escritura nos dice, y estuvimos ahí, ¿verdad? Salmos 14, 1, Salmo 53, 1, que dicen exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y bueno, usted verá que dentro de las compañías, dentro de los grupos de trabajo, de personas con las que nosotros tenemos comunicación diaria, hay personas que posiblemente no nieguen a Dios diciendo no existe Dios, pero en su forma pragmática, o sea, en su forma práctica, en su forma de vida, de cómo se desenvuelven, cómo actúan, cómo accionan, cómo reaccionan, todo ello nos demuestra que no conocen a Dios y niegan a Dios. Y muchas veces nosotros podemos llegar a negar a Dios también con alguna acción, con alguna actitud. Entonces, vimos aquí que el mismo Señor Jesucristo vuelve a la palabra que está en Deuteronomio 6:4. Aquí hay una gran afirmación y dice: Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es todo, no hay más Dios. Entonces, ellos estaban viviendo en medio de una sociedad. Recuerden que estuvieron, aquí todavía, estuvieron viviendo allá en Egipto por más de 430 años, 420 años, 430 años. Entonces, ahí estuvieron ellos siendo esclavos y había gran multitud, gran cantidad de deidades, pues los egipcios eran politeístas, ¿verdad? Para los pueblos que tienen muchísimos dioses, dioses para esto, dioses para el otro. Y vemos aquí que los dioses más fuertes, más temibles, vamos a decir, los que consideraban más, no sé, ya lo dije, ¿verdad? Más fuertes. Entonces, esos fueron los dioses a los que Dios desafió, ¿verdad? Y entonces le trajo todas estas plagas, desafiando a cada una de esas deidades, y vimos que esas deidades en realidad no podían absolutamente hacer nada. Entonces, para cuando Israel sale, ¿verdad? Dios hace una afirmación sobre ellos. Y entonces, cuando Moisés escribe y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová no se representa en diferentes formas, en diferentes estatuas, o no tienes que hacerle esto, sino que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
Pero también el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo. Y sabe que en eso también muchas veces nosotros fallamos. ¿Sabe cómo? Yo no sé de qué manera usted se imagina a Dios cuando usted cierra sus ojos y está en esa comunicación con Dios. ¿Cómo se imagina a Dios? Semana pasada hablamos de que muchos nos dieron el mal concepto acerca de Dios. No hagas esto porque Dios te va a castigar. Y empezamos a ver a Dios como un ogro. Empezamos a ver a Dios como cuando te equivocas, cuando haces algo mal, ya está listo para corregirte. No, esa es una mala idea. Dios es amor, Dios es misericordioso, ¿verdad? Mucho más misericordioso que cualquier ser humano en esta tierra. Entonces, ellos vivían bajo esta sociedad que habían multiplicado dioses y estaban diciendo, solamente hay un Dios, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor usted se pregunta, o lo que se preguntaban cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Y entonces, y empezaron a decir, bueno, ¿cómo es posible? Si Dios es uno, ¿por qué tenemos que creer y aceptar que Jesucristo es Dios? Y en ningún momento Jesucristo lo negó. Por eso fuimos a esa escritura en Marcos 12:29. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, el primer mandamiento es este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, el mismo Señor Jesucristo no se vio en esos términos del concepto de un Dios, sino que Jesús respondió, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, que es el siguiente verso que sigue, con toda tu alma, con toda tu mente, y le añade con todas tus fuerzas. ¿Qué deja para nosotros? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza vamos a adorar a Dios, con nuestro espíritu adoramos a Dios, con nuestra alma adoramos a Dios, con nuestra mente adoramos a Dios, con nuestra alma adoramos a Dios, con todo nuestro ser adoramos a Dios. Entonces, si Jesús viniera diciendo, además de Dios, estoy yo como Dios. Pero no, hoy vamos a ver que de muchas maneras se ha querido explicar lo que es la Trinidad. Y yo espero, ¿verdad?, que en esta noche usted a lo mejor va a salir también igual de confundido como ha estado siempre, si no ha entendido lo que es la Trinidad, porque es difícil. ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, y vamos a ver que hay diferentes, ¿verdad?, formas de ilustrar o comparaciones para que podamos entender qué es la Trinidad. Pero tenemos que estar seguros que nuestro Dios es uno y que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya vimos que Jesucristo Dios es una persona, que Dios es espíritu, y ahora vamos a ver que Dios es uno solo, porque hay un solo Dios. Y ¿sabe? Aquí no hay competencia entre Dios y el Padre y Jesucristo, que es Dios, o el Espíritu Santo, que es Dios. No hay ninguna competencia, no hay ninguna rivalidad, quién es mejor que quién, ¿me entiende? Este es un trabajo en comunión, es un trabajo en equipo y es perfecto. Y eso nos ayuda a entender a nosotros lo que nos manda, que estemos unidos, ¿verdad? Cada uno hace su función. El Padre tiene su función, el Hijo Jesucristo, ¿verdad?, que es nuestro Redentor, es el que vino y mostró quién es Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, dice la Escritura. Y también que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es algunos dicen que es una fuerza activa, pero es una persona. ¿Por qué? Porque se contrista, y la palabra de Dios nos enseña acerca de todas las cualidades, de todos los atributos que en su personalidad el Espíritu Santo tiene. Entonces, en 1 Corintios capítulo 8, Pablo estaba resolviendo otro problema con los corintios. Se acuerda que ahí en Corinto se daban muchas cosas, había mucha prostitución, había mucha idolatría, también habían muchos dioses a los que se adoraban. Hemos traído estudios acerca de ello, en la escuela dominical se ha hablado de ello, ¿verdad? Entonces Corinto estaba envuelto en todo ese tipo de actividades, de cosas, y entonces la gente hacía esto. Dice que traían ellos sus ofrendas a sus dioses, diferentes dioses, ¿verdad? Y comúnmente les ofrecían alimento. Esto es como, ¿se acuerda usted que el 1 y 2 de noviembre en nuestros países, yo no sé si todo Centroamérica, pero por lo menos en México se acostumbra el Día de los Muertos? Dicen el Día de los Santos Difuntos, o el Día de las Almas Pequeñas, creo que es el día 1, y de los adultos el 2. El caso es que se han hecho 2, ¿verdad?, 2 días. Y entonces la gente acostumbra a ir a los panteones y llevar la comida que más le gustaba a aquel ser que está enterrado ahí. Y creen, ¿verdad? O sea, solamente es una costumbre, tradición, o es una parte de
de la cultura que se le ha enseñado así, de una manera errónea, porque en realidad ahora tenemos testimonios de muchos, ¿verdad? Que después de una noche de parranda venían con mucha hambre y pasaban por el panteón, y al cabo ahí había mucha comida, ¿verdad? Y decían, ¡ah! Mira que sí es cierto, porque sí vino a comerse su comidita, ¿verdad? Al que se lo habían llevado, y en realidad alguien más se había... Bueno, en Corinto, mis hermanos, la gente traía comúnmente, eran platos, eran carne de sus sacrificios y lo traían al templo. Al templo, tenían muchos templos, ¿verdad? Algunos estaban o eran devotos, por ejemplo, de Artemisa, ¿verdad? Que era una de las dioses, o Diana, la cazadora, la grande, que allá es Artemisa. También algunos quizás en honor a Neptuno, otros a diferentes dioses. Entonces estos traían esa comida pensando que no había absolutamente nadie ahí, ¿verdad? Pero los sacerdotes lo que hacían era tomaban aquellas comidas. Se cree o dicen, ¿verdad?, los historiadores, que detrás de los templos habían un cierto tipo como de mercado donde se vendía todo lo que traían. Entonces ellos decían, bueno, nadie se lo va a comer, ¿verdad? Esto aquí podemos aprovecharlo, sacar una feria, y lo sacaban por la parte de atrás al mercado y lo vendían. Y entonces ahí era donde existía el problema. Cuando muchos hermanos ya cristianos, ¿verdad?, venían y había ofertas, ¿verdad?, acerca de lo que iban a comprar. Y entonces ahí es donde comenzaron esos problemas. Capítulo 8, cuando usted lee capítulo 8 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le está hablando acerca de todo ello, y le dice que los ídolos en realidad no son nada. Dice, acerca pues de las viandas, estoy en Primera de Corintios 8:4, le dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿verdad?, las deidades de ellos. Dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sabemos que un ídolo, ¿qué es? Nada. Nada es en el mundo. Bueno, ahora ese es un punto, ¿verdad? Un ídolo no es nada. Entonces, como diciendo, pues, ¿verdad? Disfruten, ¿verdad? Si es la mejor oferta en el mercado, cómprenla, coman. No va a hacer nada diferencia. De cualquier manera, no hay nada ahí. Un ídolo no es nada. Bueno, recuerden que hay un mandamiento, ¿verdad?, donde dice que no debían todo lo que era sacrificado a los ídolos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que cuando te inviten a comer, dice, no preguntes, come. Dice la escritura, porque nada es de desecharse si se come con acción de gracias. Es la oración la que santifica los alimentos. Por eso damos gracias a Dios cada vez que comemos. Por eso la oración es poderosa, mis hermanos, que si es posible que haya peligro de envenenamiento, ¿verdad? No porque mi suegra no me quiera y, ¿verdad?, me da un platillo envenenado. No, sabe que hay comidas, hay ciertos condimentos que para algunos le provocan alergias o le provocan un cierto, no sé, a eso se le llama también envenenamiento, ¿verdad? Entonces, cuando usted ora, es santificado el alimento. Bien, entonces había ese problema en Corinto, y el apóstol Pablo, para apaciguarlo, le dice, bueno, cuando ustedes, ¿verdad?, el ídolo no es nada, pero ustedes si comen no pregunten. Pero ya una vez que si ustedes por alguna razón preguntan, ¿verdad?, ¿por qué razón? No, pues por Santa Rita, ¿verdad? Y entonces usted dice, por testimonio, ¿verdad? Usted ya no puede participar de ello. Aquí se hace una fiesta, ¿verdad?, que es bastante conocida, y creo que ya es por estos días, San Patricio, ¿verdad?, en honor a don Patricio, que si era santo, pues, ¿verdad? Entonces, y mucha gente va, hacen festivales de comida y mucha gente va a comer. Yo no sé si hijos de Dios andan ahí, pero eso está muy claro. Es en honor a, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que allá en nuestros pueblos, los que venimos de pueblos donde son muy culturales, ¿verdad?, que cada pueblo cuando lo fundan, queda registrado como, aunque se llame diferente, ¿verdad?, Tlatelolco, no sé cómo se llama el pueblo, ¿verdad? Pero si fue en la inauguración de ese pueblo, el día que, ¿verdad?, que correspondía a cierto santo, luego le llaman hasta patrono, ¿verdad? Y entonces la gente celebra ello. Allá donde yo crecí, en un pueblito allá por Chiapas, Iquipilas,
celebraban el día de San Pedro. Y pues hacían fiesta y todo ello, pero en ese entonces yo no entendía muchas cosas, así que iba y me divertía, ¿verdad? De niño, ¿okay? Ya el Señor me perdonó de todo ello. Entonces, pero ahora no sería lo mismo. Yo no me gozaría de ello porque estoy consciente, ¿verdad?, que yo no debo andar en esas celebraciones porque estaría participando también de la mesa de los demonios. Así lo dice la Escritura. El apóstol Pablo cuando escribe dice, no puedes, o sea, estar aquí en la mesa de Cristo y luego estar en la mesa con los demonios. Entonces, ya vimos ahí, ¿verdad? No hay problema, dicen, bueno, y que no hay más que un solo Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, ese es un punto. Un ídolo, nada es, disfruten, ¿verdad? No pregunten, coman. No va a ser nada diferencia de cualquier manera, no hay nada ahí, porque un ídolo no es absolutamente nada. Entonces dijo aquel, casi nunca comemos carne y cuando hay para la carne, pues es Cuaresma. Me ha tocado hoy escuchar ese dicho y parece que estamos en eso, ¿verdad? Nosotros no nos guardamos de comida, de abstinencia de comida, ¿verdad? Pues el Señor no nos mandó a eso, nos mandó a predicar y vivimos en la libertad que Él nos ha dado, pero no convirtamos esa libertad en libertinaje, también lo dice el apóstol Pablo. Entonces, solamente uno. Pues entonces, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. Amén. Solamente un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo. Entonces, ahora, ¿cómo es que todas las cosas pueden ser por Dios, el Padre, y todas las cosas ser por el Señor Jesús, y nosotros ser por Dios, y nosotros ser por el Señor Jesús, a menos de que ambos sean el mismo? Dijimos que no hay rivalidad, porque son el mismo. Amén. Entonces, como esta es una afirmación de la deidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo, sin dividir a Dios en dos partes, Dios es uno. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 y Salmo 82 nos dicen acerca de esto. Dice primera de Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿de qué manera nosotros simplificamos nuestra vida de creyentes como cristianos? Solamente un Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 82 dice a los gobernantes de Israel y a vosotros, les dice que sois dioses. Y el Señor Jesucristo les citó a los sabios, a los religiosos, a los escribas, a los fariseos de su tiempo. Les dijo, porque ustedes, ¿verdad?, como dicen algunos de sus poetas, les dice que vosotros sois dioses. Pero aquí en el Salmo 82, y todo eso viene, ¿verdad?, el Señor Jesucristo citando al Salmo 82, porque los gobernantes de Israel les dice, vosotros sois dioses. Algunas personas preguntarán, bueno, ¿cómo es que Dios mismo está diciendo que ellos son dioses? Dios dijo, vosotros sois dioses, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué quiere decir que ellos son dioses? Aquí lo que querrá decir que hay muchos dioses, no. Lo que pasa es que Dios había colocado jueces en Israel. Dios había puesto profetas de Israel. Dios había puesto quienes dirigieran al pueblo. Y precisamente esta mañana hablábamos, ¿verdad?, de cómo Dios escogió a los dirigentes, cómo Dios dirigía a su pueblo a escoger a los dirigentes. Y hablamos precisamente de los jueces. Y entonces, Él estaba hablando a esos jueces de Israel, y Él no estaba hablando de la esencia de Dios, sino que Él estaba hablando de la función que ellos estaban haciendo. Y entonces Dios dice, ustedes que están sentándose, juzgando a Israel, están sentándose en el lugar de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue enviado a Faraón? ¿Y sabe qué le dijo Dios? A mí me impresionó cuando vi esto, porque, dijo, bueno, Señor, yo no puedo ir solo. Bueno, y entonces Dios le dijo,
cálmate entonces, y te voy a dar una ayuda, y le puso ahí a su hermano Aarón, tú vas a ir para él, y entonces dice, tú vas a hacer la función de Dios ante Faraón, y este va a ser tu profeta, ¿verdad? Aarón. Y dije, wow, o sea, ¿por qué? Porque Faraón, mis hermanos, para el pueblo de Egipto, él era considerado Dios, así lo consideraban. Entonces dijo, ahora tú vas a ir como Dios, en lugar de Dios, ¿verdad? Y este va a ser tu profeta. Y es por esa razón que cuando se presentaba Moisés, ¿verdad? Cosas grandes sucedían, llevaba a su profeta, que era Aarón, tiraba la vara, se convertía en culebra y cosas grandiosas. Por la vara de Moisés, ¿verdad? Hacía descender el granizo, traía el viento fuerte que traía las langostas, etc. Y Faraón pudo ver a Moisés. Aunque Moisés nunca se presentó, yo soy Dios, yo soy tu Dios, y yo, ¿verdad? Ahorita vas a ver de dónde salen más correas. No dijo así, ¿verdad? Él llegó con una mansedumbre, con una seguridad, y él decía, el Dios de nuestros padres, Él quiere que dejes ir a mi pueblo a adorarle. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Entonces quedó claro ese Salmo 82, cuando Dios dice son dioses, es porque habían ocupado el lugar de Dios. Ellos estaban juzgando, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y se sentaban como en el lugar de Dios. Entonces entendemos ahora, dice, ustedes están juzgando como si Dios estuviera aquí. Hermanos, muchas veces nosotros hemos también en algún momento, escuche bien, en algún momento hemos usurpado el lugar de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando juzgamos. El Señor no nos mandó a juzgar. Y el apóstol Pablo dice, si vas a juzgar, tiene que ser con justo juicio, ¿verdad? El que piense no caer, mire, bueno, el que piense estar firme, mire, no caiga. Y muchas veces nosotros hemos usurpado en ese aspecto el lugar de Dios. Cuando juzgamos, el único que tiene aquí el lugar de juzgar es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros. Nosotros al igual necesitamos misericordia como lo necesita aquel al que a lo mejor en algún momento lo hemos juzgado, ¿verdad? Entonces que el Señor nos perdone. Entonces es obvio, perdón, que no son iguales a Él como Dios. Dios es santo, o de lo contrario no lo estaría diciendo. Y después el siguiente versículo dice ahí mismo, ¿verdad? En el Salmo 82 dice, levántate, oh Dios, y hazlo. O sea, levántate, Dios, ¿verdad? Y ocupa el lugar, tú júzganos. Entonces 3, si es apropiado, ¿verdad? Que este es el número 3. Dios tiene 3 personas. Dios es un espíritu, Dios es uno, Dios es 3. Ahora la gente siempre ha dicho, bueno, no se puede probar, ¿verdad?, la Trinidad en la Biblia. Bueno, la manera más simple de probar la Trinidad es simplemente leer la Biblia desde el principio hasta el fin. Mis hermanos, y usted ahí lo va a encontrar. Cuando usted lee la Biblia desde el principio hasta el fin, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cada vez que escribe en las cartas, no una, sino muchísimas veces, usted ponga atención, lea con atención, y usted siempre va a considerar las cartas del apóstol Pablo, que repite muy seguido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos en muchas ocasiones, ¿ok? No solamente las que nos han enseñado cuando hablamos acerca de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Que sucede allá en Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo llega al bautismo y que está ahí el Espíritu Santo que desciende en una forma corporal de paloma, ¿verdad? Capítulo 3 de Mateo habla de eso, y luego dice que el cielo se abre y una voz, ¿verdad? La voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos ahí en el mismo pasaje, ¿verdad?, la intervención de los tres personajes de Dios. Entonces, Dios es uno, Dios es 3, la Trinidad. Bueno, siempre se termina, ¿verdad?, con las 3 personas operando en algo total. Y simplemente para mostrar, ¿verdad?, esto, déjeme decirle que en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó, no lo sabemos de memoria, ¿verdad?
Este verso es el verso que creo que no hay nadie que no se lo sepa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sabe que la palabra ahí, Dios, en el original, a nosotros nos ponen Dios, no dice dioses, ¿verdad? Porque seguimos, Dios es uno, ¿verdad? En la palabra original se usa la palabra Elohim, Elohim. Y en todas las, cuando usted encuentre esa palabra, Him está hablando de un sentido plural. Es como cuando nosotros usamos la S en español, ¿verdad? Habían, por decir, habían elefante. ¿A cuánto nos estamos refiriendo? A uno. Pero si le agregamos la S, ¿verdad? Elefantes, habían elefantes, entonces puede decir, habían dos o podían haber miles, ¿verdad? Solamente esa S hace la diferencia. Entonces, en la palabra, cuando usted encuentra esa aquí, especialmente en Génesis, en el principio creó Elohim, o sea, Dios, que son, hablando de la Trinidad, aunque no menciona al Hijo, no menciona al Espíritu Santo, pero está hablando de Dios en una forma, en un sentido plural. Entonces, y la palabra para Dios, ¿verdad? Que es Elohim, es como la es en español. Entonces pudiéramos poner muchos más ejemplos, pero en el principio creó Dios y eso es plural. Sin embargo, es un concepto singular porque nos estamos refiriendo a Dios como uno solo. Entonces me gusta mucho Job 33:4, porque ahí menciona, se cree que, bueno, este es el libro más antiguo, el de Job, ¿verdad? No sabemos exactamente quién lo escribió, no se ponen de acuerdo los grandes estudiosos, entonces yo no sé, pero dice esto, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, este es uno, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces ahí están los dos, se da cuenta. Entonces vamos a ver a la Trinidad hasta aquí, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesucristo todavía no había sido manifestado en carne, pero eso no quiere decir que no existía, ¿me entiende? Y entonces hay una secta por ahí que enseña acerca de que Jesucristo fue creado. Y verdad, y citan una escritura ya del apóstol Pablo que dice que es el primogénito de la creación y cosas esas, y le atribuyen a que Jesucristo es producto de la creación y no de la... Pero es un verso, ¿verdad?, contra todo lo que la Biblia cada momento está diciendo, hablando de la señorío, de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces Él ha existido siempre, ese es nuestro Dios. Entonces Mateo capítulo 3 ya lo vimos, ¿verdad? La manifestación del Padre, el Espíritu Santo, el Hijo que está bautizando. Juan 14 versos 16 al 17, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Yo voy al Padre, es necesario que yo vaya al Padre, porque si no voy al Padre, entonces Él no puede enviar al Espíritu Santo de la promesa. Entonces los tres mismos ahí en el pasaje. Entonces Dios es uno, pero es tres a la vez. Entonces 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales de Dios y está diciendo que Dios, ¿verdad?, es el que da, el que promueve, el que da esos dones. Dice, hay diferentes maneras en las que el Espíritu opera, hay diferentes ministerios que el Señor usa, pero es el mismo Dios. Entonces, tres versículos, los tres miembros de la Trinidad mencionados, 2 Corintios 13:14, la gracia de Dios, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo, una vez más terminando esta carta, mencionando a los tres, ¿verdad?, que es uno, integrantes de la divinidad de nuestro Dios. Entonces, otra vez, Pedro, 1 Pedro capítulo 1 verso 2 dice, elegido según la presciencia. Quiere decir que desde antes Dios ya tenía el conocimiento de lo que sucedería después. Por eso dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obediencia, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Otra vez vemos ahí a la Trinidad, el mismo Dios actuando. Entonces no lo puede entender usted, no lo puedo entender yo, no lo podemos comprender, no hay manera. Así es que hay muchas cosas
que quizás no lo vamos a entender y que tenemos que dejarlas así. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que sea, ¿verdad?, lo que hemos hablado en el pasado, que son los dogmas que el hombre ha establecido. Oh, no, eso no está en la Escritura, pero la iglesia dice y tú tienes que creerlo porque la iglesia lo manda, porque así, ¿verdad? Y no andes preguntando más. No, todo lo que estamos viendo está sustentado por la palabra de Dios, está aquí, pero nuestro entendimiento no nos da para poder comprenderlo. Eso es diferente. Eso es diferente. Entonces no lo podemos entender, tenemos que dejarlo así, tenemos que creerlo. Nos dice que Dios es uno, Dios es tres a la vez. ¿Cómo? Muchas veces queremos entender a Dios de la manera como somos nosotros. ¿Cómo yo puedo estar aquí, puedo estar allá a la vez? Bueno, a los hombres le digo, bueno, si nos ayuda un poquito esta ilustración, ¿verdad? Las mujeres se desesperan con nosotros, los hombres. Amén, dicen las hermanas, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque somos diferentes. ¿Sabe usted que el cerebro, bueno, no sé, no recuerdo ahora cuál es más grande, si el de la mujer o el del hombre? A veces nos dicen cabezones. Les hemos explicado ya en el pasado que el hombre tiene el cerebro por secciones y la mujer tiene así como en forma de espagueti, todos los cables así, volteados todos para todos lados. Parece que fuera todo en una enredadera, ¿verdad? Como los cabellos de alguien que se acaba de levantar y ya. Y es que el hombre pues solamente puede hacer una cosa a la vez, tener su atención en una sola cosa a la vez. Solamente puede estar ahí, o está en la televisión, o está, si está pensando en lo que va a comer, entonces dejó de ver, y aunque está mirando la televisión y, oye, ¿de qué están hablando? Pues no sé, es que está, ¿verdad? Ya se fue su pensamiento. Y con la mujer es diferente. La mujer ya está cocinando, ya está pensando lo que va a hacer mañana también de desayuno, comida y cena, y está atendiendo a los niños y ya haciendo una nota, etcétera. Está en todo, tiene el teléfono acá, está contestando un mensaje a la vez. Diga, qué bárbaro, diferente. Y por eso no nos comprenden las mujeres, porque nosotros no, nosotros somos nomás de una cosa, ¿verdad? Y a veces se nos olvida también. Con el control en la mano. ¿Qué está viendo? Nada, ¿verdad? Porque dicen que tenemos una sección de nada. Bueno, dicen algunos, ¿verdad? Porque hubieron pensadores hace muchos años que llegaron a creer, ¿verdad? Existieron aquellos monarquianismos moralistas y los sabelianismos, así les llamaban, lo cual eso era una herejía antigua, porque ellos enseñaban esto. Ellos decían que era más o menos Dios como un tipo de artista, ¿verdad? Que se metía a un closet rápidamente y se vestía de Dios y salía. Y luego se volvía a meter y se transformaba otra vez y salía, ¿verdad? Bueno, eso lo hacemos nosotros a veces en el drama cuando no tenemos suficientes colaboradores, ¿verdad? Entonces un personaje a veces alguien tiene que caracterizar varios de ellos. Entonces, pero algunos llegaron a pensar de una manera hereje, ¿verdad? Que esto era así, que Dios, ¿verdad? Se vestía de Dios y tarán, aquí estoy, soy Dios, ¿verdad? Y luego corría y se vestía y venía y soy el Hijo, ¿verdad? Y bueno, para los que no han podido entenderlo y que por ahí y nos odian con odio jarocho, y que cada vez que se enteran que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y nos dicen de los trinitarios, sí, de los trinitarios. Así nos denominamos porque pues creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y hay a quienes la palabra les falla porque ellos dicen que solamente hay uno, solo Jesús. ¿Entienden? Y el apóstol Juan dice, el que niega al Padre o al Hijo es un anticristo. Así lo dice el apóstol Juan. Entonces, bueno, había eso, ¿verdad? Hay quienes han querido explicar, ¿verdad? Oh, no, es que Dios es como, mira, el huevo, ¿verdad? Que tiene tres partes, es la yema, es la clara, Dios es tan grande, mis hermanos, que un huevo no es nada. Hay quienes que hemos querido también, ¿verdad? Darlo a entender como el agua. Oh, es que el agua, mira, sigue siendo el agua, el H2O, ¿verdad? Y está en sus tres estados, líquido, sólido y vapor, ¿verdad? Dios es una esencia, ¿verdad? Pero en tres diferentes personalidades, y tampoco puede ser así. Dios es mucho más grande que eso.
Y bueno, nos conformamos también, ¿verdad?, con la luz. ¿Qué es la luz? La luz alumbra, da calor, ¿y qué más? Energía. 3 cosas. Alumbra. ¿Qué más dije? Ya me olvidé. Calor. Da calor. Y produce energía. Dios mío. Bien. Si no puedo recordar ni siquiera estas 3 cosas, imagínense poder entender a Dios en su infinidad. Algunos estarán pensando, pues ese era usted. Hermanos, el día que usted piense que ha comprendido y que ha conocido a Dios, ese día usted se convirtió en Dios. Porque se necesita estar en ese nivel para poder conocer a Dios, entender a Dios. ¿Entiende? ¿Quién es Él? Es una persona, es espíritu, es uno y sin embargo es 3. ¿Cómo es Él? Vamos a comenzar con algunos atributos que tiene Dios y solamente vamos a ver uno porque el tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Dios, mis hermanos, es incambiable y creo que nomás vamos a ver este atributo. Son muchísimos los atributos de Dios. ¿Sabe usted cuántos atributos tiene Dios? Algunos dicen que 10, otros dicen que 13. ¿Sabe? Nadie sabe cuántos atributos hay de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es infinitamente grande y lo que nosotros hemos aprendido o conocido de Dios es tan mínimo comparado con la grandeza tan grande de Dios. Entonces, si Dios es infinito, tiene que tener una infinidad de atributos que en realidad no alcanzaríamos a conocerlos, pero entre ellos de los que nosotros nos han enseñado, ¿verdad?, se ha descubierto, es que Dios es incambiable. Dios no cambia, en Él no hay mudanza, no cambia, y este es un concepto tremendo, porque Dios es incambiable. Salmo 102, verso 26 dice que los cielos van a cambiar. Tú los vas a cambiar, vas a ayudar a cambiarlos, ¿verdad? Y vemos en estos tiempos cómo la atmósfera ha cambiado. ¿Cuántos tienen aquí unos 20 años viviendo en Las Vegas? Mire, nomás en 20 años. ¿Se acuerda usted del primer año cuando vino, cómo se sentía el calor? ¿A qué temperatura llegaba el calor y cómo era el calor? ¿Alguien recuerda? Era un calor seco. Pero se ha obligado al cambio de la atmósfera con tanta plantación de árboles, de zacate, albercas. Imagínense cuántas albercas se producen por año. Yo soy uno de esos colaboradores, ¿verdad? El lago se ha estado secando, pero aquí hemos tenido una reforestación ¿verdad? Entonces se ha obligado al clima de alguna manera. ¿Sabe que en los últimos años ya ha estado nevando dentro de la ciudad? Algo que antes no pasaba. Entonces los cielos cambian, la tierra cambia, muchos cambian, nosotros cambiamos, pero Dios permanece. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Salmo 102, verso 26 dice que los cielos van a cambiar, tú lo vas a cambiar, pero tú eres el mismo. Dice, Dios nunca cambia. Malaquías 3:6, hablando de Jacob, él dice, Jacob, yo debería destruirte, pero no voy a destruirte porque yo soy el Señor y yo no cambio. Yo hice un pacto, yo hice una promesa y te la cumplo porque yo no cambio. También dice Santiago 1:17, ¿verdad? Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay, mire, atención, mudanza ni sombra de variación. Dios es perfecto en sus atributos. Ni siquiera hay algo insignificante que Él alteraría. Dios no cambia. Ahora piénsenlo. El cambio siempre es o para mejorar o para empeorar, ¿no es cierto? Usted hace cambios en su vida que le van a ayudar a mejorar o a empeorar, dependiendo de las decisiones que usted esté tomando o vaya a tomar. Sin embargo, Dios no cambia. Entonces, esos son inconcebibles con Dios.
Él no podría mejorar, ni Él podría empeorar. Dios permanece siempre siendo el mismo. Por eso cuando a usted le pregunten, a ver, ¿habrá algo que Dios no puede hacer? Mentir, porque va en contra de su naturaleza. Dios no puede cambiar porque Él se mantiene fiel, firme. Entonces, todo cambia, los cielos cambian. Los cielos, ¿verdad? A veces amanecen despejados, a veces amanecen nublados, se mueven, alteran su curso, sin embargo, son rígidos en su curso. Apocalipsis 6 hasta el 19, o sea, todos esos capítulos, ¿verdad? Hablan de que algún día, escuche bien, el Señor va a destruir los cielos en su totalidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Solamente como sacudir una higuera. Las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? La luna ya no va a dar su resplandor, se convertirá en sangre, ¿verdad? Y a veces nos asustamos cuando vemos una luna, ¿verdad? Y está saliendo y se puede ver que está así como muy roja. Y entonces yo me acuerdo de la escritura y digo, Señor, tus juicios están cercas. Y entonces Apocalipsis se va a cumplir sin duda alguna. El sol va a dejar de dar su luz, los cielos van a cambiar. ¿Usted lo cree? La escritura lo dice. Y no solo eso, sino que la tierra cambia, el hombre cambia, él la cambia con sus máquinas, él cambia la atmósfera de la tierra con su contaminación. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Y hasta nos pasan los conservadores de la tierra. Entonces, la cambia todo el tiempo y algún día todo esto se va a cumplir lo que dice la escritura. El agua dulce va a ser contaminada, los mares van a ser contaminados, una gran parte del césped, de las cosas verdes van a morir, los humanos van a morir o vamos a morir, serán holocaustos terribles, granizos de varios kilos van a estar cayendo y hemos visto, ¿verdad?, de acontecimientos como esos en algunas partes del mundo, ¿verdad? Entonces la faz de la tierra va a ser cambiada, ya ha sido cambiado una vez por el diluvio. ¿Se acuerdan lo que la escritura dice? Capítulo 6 de Apocalipsis, de Génesis, capítulo 6 de Génesis, donde aquella generación, ¿verdad?, y todo tuvo que ser transformado. Entonces los elementos se derretirán con calor ardiente cuando la tierra sea consumida. Los impíos van a cambiar, ellos cambian todo el tiempo. La gente impía simplemente cambia, fluctúa, sus lealtades cambian, sus actitudes cambian, nosotros cambiamos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto dentro de la iglesia y de repente ya no los vemos? Hay quienes se han regresado, quienes se cansaron, los que pensaron, como dice el apóstol Pedro, desde los tiempos de nuestros padres han dicho, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues hemos escuchado que Él viene y no ha venido, pero el Señor no retarda su promesa, como a algunos se les olvidó esa promesa y se fueron, y fueron traspasados de muchos dolores, dice otra escritura. Pero la voluntad perfecta de Dios es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces todos cambiamos, pero Dios no cambia. Los santos cambian, los mejores de nosotros cambiamos, ¿cierto? Hay veces que nosotros cambiamos, y yo creo que a usted le ha pasado. Usted cambia, yo cambio. A veces nuestro amor por el Señor, nuestro fervor en servicio y todo ello es con gran emoción, anhelo y con toda nuestra intensidad, y de repente como que se nos bajan las pilas y menguamos y bajamos y como que queremos agarrar y tomar algún descanso. ¿No le ha pasado? A veces pensamos que no somos tan efectivos y nos enfriamos y nos desanimamos, y hay veces que no importa lo que esté pasando, nosotros seguimos adelante. Entonces somos cambiables, cambiamos. Por ejemplo, los ángeles, dice Judas en el verso 6, porque Judas nomás tiene un capítulo, dice Judas que los ángeles no mantuvieron su primer estado. Entonces se da cuenta que todo el universo puede cambiar, todos cambian. Los ángeles que un día fueron santos decidieron darle la espalda a Dios, creerle al enemigo, ¿verdad? Y fueron arrastrados con él.
Ellos ahora están en prisiones eternas, bueno, o en prisiones hasta aquel día del juicio, ¿verdad? Entonces todo este universo cambia, excepto Dios. Permanece fiel. Dios nunca cambia, tampoco Jesús. Eso significa que Él es Dios. Dios el Padre, Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y esta es una de las más grandes afirmaciones de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jamás hecha en la Biblia. Solo hay una cosa en el universo que no cambia, y eso es Dios. Bueno, ¿qué significa para usted el hecho de que Dios no cambie? Hermanos, el hecho de que Dios no cambia, para nosotros eso debería de significar algo tan emocionante y tan importante. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Cuando Él llegó a amarnos, nos ama para siempre. Cuando Él nos hace una promesa, lo hace para siempre. Si Él me perdonó para siempre. Si Él me salvó para siempre. Y todo lo que Él me prometa, Él sostiene su palabra para siempre. Nosotros podemos cambiar. Romanos capítulo 11 dice, creo que es el verso 29, porque irrevocable dice que son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no cambia. Si Dios te dio un don, no va a cambiar. Vas a cambiar tú. Es posible que no quieras trabajar ese don, pero no porque Dios te lo haya quitado, sino porque tú no quisiste hacerlo. Entonces Dios no cambia. Dice que son irrevocables los dones, el llamamiento de Dios. Dios no cambia de parecer. Entonces Él puede verme y decir, realmente debería aplastarte, pero por mi misericordia, porque yo no cambio, no lo hago. Por eso Lamentaciones, ¿verdad?, cuando dice que es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. ¿Cuál es la paga del pecado? Pero vamos a ver por qué Dios no cambia. Él permanece fiel. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Si nosotros no permaneciéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿sabe usted cuál es la base de nuestra salvación y la seguridad de nuestra salvación? ¿En qué está basada? Está basada en la naturaleza, en el carácter de Dios, mis hermanos. Cuando hablamos del discipulado, hablamos precisamente el primer estudio es de eso. La seguridad que Dios nos da, que está basada en su palabra, está basada en su carácter, está basada en su promesa. Y qué bueno, esa es la seguridad de nuestra salvación. Y porque Él no cambia, por eso tenemos la seguridad de nuestra salvación. Por si alguno está, ¿seré salvo o no seré salvo? El Señor está diciendo que si Él te perdonó para siempre. Si Él te salvó para siempre. Ahora escuche bien, no crea como los otros, ¿verdad?, que siendo salvos son siempre salvos. Porque hay quienes defienden esa enseñanza, pero para vivir todavía dentro del pecado. Dicen, al cabo yo ya acepté a Jesucristo. No, la palabra dice, para que todo aquel que en Él cree ayer, cree hoy, cree mañana, cree. Creer implica obediencia. Creer es algo presente. El apóstol Pablo y todos los apóstoles y todos los que han creído en Jesucristo, los que ya murieron, los que ya se nos adelantaron, ellos murieron creyendo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo también dijo ahí en Mateo, creo que es 10:17, no recuerdo bien la cita, pero dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jeremías capítulo 31, verso 3, ya estamos cerca de terminar, no se me desesperen. Dice que con amor eterno te he amado. Hermanos, si Él llegó a amarlo a usted, lo amó
para siempre. Isaías capítulo 46:10 dice que los montes serán quitados. Pero mi misericordia no se apartará de ti, ni mi pacto de mi paz será quitado. Mi consejo permanecerá. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Eso no nos da libertad para vivir en un libertinaje. Amén. Eso es para honrarlo cada vez con mayor reverencia, con mayor prontitud. Amén. Bueno, ahí en Amós capítulo 7 hay una palabra donde dice que Dios se arrepintió. En Génesis 6:6 Dios se arrepintió. Ahí en Jonás capítulo 3 verso 10 dicen que otra vez Dios se arrepintió. Y entonces usted dice, pues ¿qué pasó ahí? Y quiero traerle ese punto, ¿verdad? Porque a veces confunden, algunos se confunden y dicen, bueno, pues si Dios no cambia, ¿cómo es que aquí dice que se arrepintió? Y hay otra escritura también que dice que Dios no es hijo de hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí vemos esa palabra que se arrepintió allá, ¿verdad? Cuando los hombres hicieron mal. Pero vamos a explicar esto esta noche y ya luego nos podemos ir, ¿ok? ¿Por qué razón el Señor mencionó eso? Bien, la voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios nunca cambia. ¿Oyó bien? Dijimos que Dios nunca cambia, pero el que cambia es el hombre, es el universo, es absolutamente todo, es lo que cambia. Entonces, Números capítulo 23, verso 19 dice que el Señor no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo puedo decir que el Señor no se arrepienta? ¿Verdad? Después de todas estas citas que le he dado donde Dios se arrepiente. Entendamos la situación. Dios es justo. Dios no cambia. Eso es muy claro. Dios no cambia. Dios nunca cambia su voluntad. Dentro de su voluntad Él puede desear un cambio bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Nínive, tú, Nínive, vas a ser aplastada, ¿verdad? Y conocemos la historia. Dios le dijo, a ver tú, ¿cómo te llamas? Daniel, Jonás, Daniel Jonás. Ve a Nínive y dile que los voy a destruir, ¿verdad? Y ya conocemos, ¿verdad? Aquel bien, se fue para otro lado. Pero Dios dijo, vas para allá, mijo, ¿verdad? Y le puso ahí un pez veloz que lo llevó para Nínive. Conocemos la historia. Cuando llegó ahí, Él predicó y la ciudad entera, ¿qué pasó? Se arrepintió. Vio Dios el arrepentimiento y dice la escritora, Dios se arrepintió de lo que Él habría hecho y en lugar de eso, Él los bendijo. Ahora, pregunta, ¿Dios cambió su voluntad? No, Dios nunca cambió su voluntad. No es que Dios cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Nínive fue el que cambió. Lo que le decía hace algunos días a una pareja, ¿en qué ofende usted a Dios? En que usted falle en uno de los 10 mandamientos. ¿En qué ofende usted a Dios? En que usted se meta con la mujer de su prójimo. La Biblia dice, no adulterarás. ¿Qué de mal usted le hace a Dios? Nada. Dios es santo. Pero Dios lo que está tratando de evitarte de esa manera, con ese mandamiento, es proteger el matrimonio de otros, el matrimonio tuyo. ¿Por qué? Porque cuando te metas con alguien más vas a tener problemas, te van a perseguir. El esposo de aquella mujer tarde o temprano va a venir la venganza. Entonces Dios te está protegiendo. A Dios tú no le puedes hacer ningún daño. Lo ofendes porque le estás desobedeciendo lo que te dijo que no hagas. Entonces los mandamientos es para proteger el amor, es para protegerte a ti mismo. Todo lo que hagamos en desobediencia, en esa desobediencia ofendemos a Dios. Pero los que viven con las consecuencias, ¿quiénes son? ¿Dios? Nosotros. Nosotros somos los que vivimos y pagamos esas consecuencias. Entonces, Nínive cambió. La voluntad de Dios era, bueno, es que
Dios dijo, vas a ser castigado, niño. Iban a ser castigados por la manera en la que estaban viviendo. La civilización, ¿verdad?, antidiluviana, o el prediluvio, o en el diluvio, Él le dijo, lamento los que los hice, me arrepiento de haberlos hecho, porque trajeron tristeza al corazón del Señor. Pero ahí nadie se arrepintió. Entonces, toda aquella sociedad violó los principios de Dios y Dios tuvo que maldecirlos, trayendo toda esa calamidad sobre ellos. Dios nunca cambió su voluntad. Su voluntad siempre fue la misma. ¿Y sabe cuál es esa? La voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace? Recompensar el bien y castigar el mal. Por eso la Escritura dice ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio, si usted lo ha leído, ¿verdad? Todas estas bendiciones te seguirán si haces esto y esto y esto y esto. Pero todas estas maldiciones te seguirán si no haces esto, esto, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no cambia. Su voluntad sigue siendo la misma. Le pesa en su corazón que el hombre tome ciertas actitudes, pero cuando cambia, Él recompensa el bien. ¿Cómo? Ellos fueron bendecidos, Nínive, cuando se arrepintió. No los mató, no los destruyó como dijo. ¿Dios cambió? No, su voluntad era lo mismo. El que cambió fue el pueblo. Y entonces, como recompensa, Dios los bendijo. Pero si no hubieran cambiado, Dios hubiera castigado el mal. Así de simple. ¿Entendimos entonces? Dios no cambia. Entonces, cuando entendemos esa palabra, que Dios se arrepintió, su voluntad no cambió. Quien cambió fue la actitud del hombre. Entonces, usted no puede culpar, por ejemplo, al sol, ¿verdad? ¿Qué le ha hecho el sol? Usted deja una cera ahí afuera y ¿qué pasa con la cera? Se derrite, ¿verdad? ¡Ay, cera! ¿Por qué te derretiste? ¿De quién fue la culpa? De la cera. Del que dejó la cera ahí. El sol es lo que va a hacer. Mire, el cemento usted lo pone en el sol y ¿qué pasa? Se endurece. Uno se ablanda y el otro se endurece, ¿verdad? Entonces el sol no tiene culpa de nada. El sol sigue siendo el sol. Y muchas veces acostumbramos a echarle la culpa, en este caso, en nuestras acciones. ¿A quién le echamos la culpa del mal que nos va? A Dios. Mucha gente le echa la culpa a Dios. ¿De dónde es Dios? Dios estableció parámetros, Dios estableció principios, mandamientos, etc. Somos nosotros los que lo violamos. Dios nos está advirtiendo, no lo hagas así porque te va a ir mal. Algo así te va a ir bien. Todos hemos cosechado bendiciones, amén. Sigamos haciendo buenas decisiones. Entonces, Dios nunca cambia. Siempre ha sido igual. Dios recompensa el bien y castiga el mal. Todo depende de cómo se coloca a usted en términos del flujo de su gracia, ¿verdad? Y de su voluntad. Entonces, cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, no significa que Dios dijo, oh, creo que cometí un error y lo voy a hacer de otra manera. Nosotros sí cometemos errores, ¿verdad? Sí. A veces hacemos algo que debimos haberlo hecho de otra manera. A veces queremos armar un aparato, ¿verdad? Pero no hemos visto las instrucciones. Entonces, hay tantas cosas que podemos poner como ejemplo. Entonces, su voluntad siempre fue la misma: castigar la maldad, recompensar el bien. Él no cambia, Él nunca sale de su curso. Dijimos que Dios no cambia, ¿verdad? Ese es el primer atributo que hemos estado viendo de Dios. Y para mí eso es emocionante. ¿Sabe por qué? Porque aquí cantamos: yo le pertenezco a Él y Él pertenece a mí. ¿Se acuerda de ese himno? Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Entonces, cuando la Escritura dice que Él no cambia, entonces debe ser muy emocionante para nosotros. Él cuida de mí. Si Él me hizo una promesa, me la prometió para siempre. Él dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta. Y eso no solamente, a Dios nunca se le acaban los recursos, ¿ok? A nosotros sí, se nos acaban los ahorros, se nos acaba la energía, se nos acaba el trabajo, se nos acaban muchas cosas. A Dios no se le acaban los recursos. Y Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, Él es bueno para todo el mundo, para todos los tiempos, y estoy seguro en eso. Entonces, ¿qué significa para un incrédulo esto? Bueno, ¿qué significaría esto? El alma que pecare, esa
morirá. ¿En serio? Si Dios lo dijo, la paga del pecado es muerte, y es en serio. Y también dijo que hay un infierno y es eterno. Y eso también es cierto. Si eso, ¿verdad? Y si eso es lo que Él dice, Él lo dijo en el pasado, lo dice en el presente y lo va a sostener mientras el ser humano esté en esta tierra. Entonces, lo que Él dijo es exactamente lo que va a suceder. Salmo 119, verso 89, dice, para siempre. ¿Y para siempre cuánto tiempo es eso? Para siempre. Es todo lo que exista del tiempo, todo lo que exista la eternidad, si hubiera un límite, pero no lo hay. Dice, para siempre, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos. Permanece es estar fijo, inmovible, no pasa, no cambia. Para siempre Dios nunca cambia. Para algunos de nosotros, ¿verdad? Eso es un gozo incesante. Para otros esto debe representar temor. Cierre sus ojos, póngase de pie y cierre sus ojos. Y oramos, Padre, te damos muchas gracias por tus verdades, por tu palabra. Señor, gracias porque aunque quisiéramos conocerte en tu plenitud, no podríamos. Algunos tenemos quizás 30 años viviendo al lado de alguien, conociendo a alguien, pero no hemos aprendido a conocerlo exactamente. Amado Dios, qué imposible para nosotros el poder conocerte a plenitud, si eres un Dios infinito. Pero en lo que te conocemos nos gozamos porque eres un Dios que no cambia. Lo dice tu palabra y tu palabra permanece para la eternidad. Eres un Dios justo que nos amas. Y nosotros quisiéramos amarte de la manera como tú nos amas. Pero Señor, si estamos muy cansados, mejor nos quedamos en casa y demostramos con ello que no somos capaces para amarte como tú nos amas. Si tú hicieras lo mismo, hace tiempo ya que no existiéramos. Y hay tantas situaciones por las cuales muchas veces con nuestros labios pudiéramos expresar que te amamos y en nuestras acciones quedamos tan lejos. Amado Padre, perdónanos, perdónanos. Tú no cambias, nosotros cambiamos. Te suplico para que nos ayudes a tomar la decisión de cambiar para mejorar, de cambiar para bien, de cambiar para ser mejores hijos tuyos, mejores predicadores, mejores evangelistas, mejores portadores de tu palabra a aquellos que no te conocen, mejores representantes tuyos aquí en la tierra, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos. Padre, te suplicamos de tu ayuda siempre porque la necesitamos. Muchas gracias por tu gran amor con el que nos has amado. Y gracias por tu disposición, Señor, perfecta siempre, también para perdonarnos cuando venimos humillados y reconociéndote que sin ti no somos nada. Bendito sea tu nombre. A ti sea la honra y la gloria para siempre, mi Dios. Bendice este pueblo, Señor. Nos vamos a casa, vamos a descansar. Bendice a mis hermanos que trabajan esta noche. Llénanos de energías y que cada vez que nuestros labios se abran sean para glorificar y engrandecer tu nombre en esta tierra. Por Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.